Muy buenas noches, tengan todos ustedes, también los que nos siguen en las redes sociales, que Dios les bendiga. El día de hoy oficialmente comenzamos el servicio de los viernes, el servicio de entre semana, y vamos a iniciar con la serie del libro de Jonás. Esta serie nos va a ser de mucha edificación, como todo el consejo de la palabra de Dios. Y el tema que voy a abordar el día de hoy lo he titulado El Dios de segundas oportunidades. Es el tema número 1, el Dios de segundas oportunidades. El día de hoy voy a comenzar primeramente dando algunas descripciones de lo que es el libro. Primeramente, ¿quién escribió el libro? El libro lo escribió Jonás. Ahora, ¿quién era Jonás? Jonás fue un profeta que ejerció su ministerio en el reino del norte. Cuando Salomón peca y se desvía su corazón por las mujeres y cae en la idolatría, el Señor manda juicio en contra de él y el reino se divide en dos, en el reino del sur y en el reino del norte. En el reino del sur está Roboam, su hijo, y en el reino del norte, Jeroboam. Ahora bien, es en el reino del norte donde generalmente los reyes no eran buenos, eran malos, eran desobedientes a Dios. Es en el reino del norte en el que Jonás ejerció su ministerio. Precisamente en el reinado de Jeroboam II, y aquí es donde yo hace rato le estaba diciendo, vamos a hacer mención de tres personajes que no quiero que se confundan. El primero es Roboam y el segundo es Jeroboam. La única diferencia es el G de al inicio, J-E. Roboam, ¿quién era Roboam? Roboam era el hijo de Salomón y Jeroboam era un siervo de Salomón que vamos a describir más adelante cómo era, pero era un siervo de Salomón. ¿Y quién era Jeroboam segundo? Bueno, fue una persona que surgió 200 años después de este Jeroboam primero. Entonces vamos a ir paso a paso, no quiero que se me confundan, como yo al inicio, pero vamos a tratar de irlo desglosando paso a paso. Ahora bien, entonces Jonás ejerció su ministerio en el reinado de Jeroboam II, aproximadamente en el año 780 a.C. Ahora, ¿dónde es de donde nació Jonás? Esto es muy importante. Jonás nació de una tierra que es Gat-Efer. Gat-Efer, téngalo presente y lo voy a volver a mencionar porque es algo importante para la enseñanza del día de hoy. Este Jonás fue enviado a Nínive, a la capital del imperio de Asiria, para predicar arrepentimiento a un pueblo, hermanos, que era sanguinario en gran manera. El nombre de Asiria proviene precisamente de su dios Asur. Ahora, es en esta ciudad a la que fue enviado Jonás, una ciudad que la fundó Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? Bueno, Nimrod fue el bisnieto de Noé. Este Nimrod, cuando tú lees ahí en Génesis su descripción, aparece como un hombre valiente, esforzado en Dios, pero en realidad era un rebelde. Era una persona que era opuesta a la voluntad de Dios. De hecho, Nimrod está relacionado con la Torre de Babel. De acuerdo al historiador Josefo, Nimrod dijo que se vengaría de Dios si Dios quisiera volver a ahogar al mundo. Por eso construyó una torre demasiado alta donde las aguas no la alcanzaran a inundar a la gente. Y él dijo que se vengaría de Dios por haber destruido a sus antepasados. Fíjate nada más la irreverencia de este hombre, ¿no? La incoherencia. Esto lo escribió, bueno, está escrito ahí en las antigüedades de los judíos, libro 1, capítulo 4. Según Josefo, el motivo de la construcción entonces de la Torre de Babel fue proteger a la humanidad contra otro diluvio. Sin embargo, recordemos que el motivo del primer diluvio fue la maldad y la rebeldía de la humanidad, a la cual se negaron a arrepentirse. Y resulta que Nimrod también era de la misma categoría, era un rebelde en contra de Dios. Ya para rebelarse en contra de Dios abiertamente y buscar vengar a sus antepasados antidiluvianos por causa del diluvio, es por eso que él crea esta torre, o es uno de los originadores de la Torre de Babel, según Josefo, para precisamente vengarse de Dios. Ahora, una de las cosas que él enseñaba, dice que persuadía a sus súbditos a que no atribuyeran su fuerza
que provenía de parte de Dios, por medio de los cuales ellos podían hacer cosas y podían encontrar una satisfacción personal. Él aludía y él decía a sus súbditos que no creyeran en eso, sino que creyeran que era por sus propios esfuerzos lo que proporcionaba la felicidad a lo que ellos podían hacer. Esto es precisamente la descripción de muchos en la actualidad. Muchos llegan a pensar que no es lo que Dios haga a favor de ellos, sino lo que ellos pueden hacer dependiendo de sus habilidades y capacidades. Donde eso asume que la felicidad que ellos tienen depende de sus esfuerzos y de sus propios medios. Como Nabucodonosor, un rey que se le subió la fama y el humo se le subió a la cabeza. Donde saliendo al palacio de su rey, saliendo a la terraza de su palacio, él empezó a ver la grandeza de lo que había acumulado. Y él dijo, mira la grandeza, ¿no? Y empezó su corazón a enaltecerse. Y entonces vino el Señor y lo hizo como un animal. Que dice, la descripción es que sus uñas le crecieron como un animal, su cabello, todo, y empezaba a comer pues ahí las cosas de la hierba salvaje. Entonces, esto es lo que ocasiona cuando una persona no le da la gloria a Dios, donde una persona de alguna forma no atribuye que todo lo que tiene ha sido dado por Dios. Y Nimrod como Nabucodonosor son un ejemplo de lo que le acontece a los hombres que de alguna forma ignoran o no reconocen que todo lo que tienen, sea mucho, sea poco, proviene de Dios. Miren, ¿quiénes eran los asirios? Porque los asirios es precisamente a donde el Señor mandó a Jonás. Los asirios eran los enemigos de Israel, pero estos eran sanguinarios. Practicaban métodos de tortura inimaginables como el empalamiento. ¿Qué es el empalamiento? Miren, es algo terrible. El empalamiento es atravesar a una persona por debajo de sus costillas y atravesar por el extremo superior de la persona y quedaban así clavados. Eso es todavía algo más razonable. Pero otra forma de empalar a la gente era atravesar esa misma estaca por el recto y atravesar a todo su cuerpo y salía por la boca la pala o la flecha. Y esa era la manera de tortura de ellos, el empalamiento. Se cree que ellos fueron los originarios de lo que es la muerte en la cruz. Ya después los romanos lo perfeccionaron. Ellos practicaban el despellejamiento, pero eran tan minuciosos que al despellejar a la gente procuraban que no se murieran pronto, para que ellos, su sufrimiento fuera y su agonía fuera lento. O sea, imagínate nada más. Ellos llevaron a la gente a triturar huesos. Pero tú te pudieras imaginar, bueno, triturar huesos, ¿qué objetivo tiene? Bueno, no tiene objetivo a menos que entendamos que esa gente o esos huesos que torturaban, o mejor dicho, trituraban, de alguna forma eran huesos de sus propios familiares o amigos. ¿Por qué? Porque ahí el tormento era psicológico. Al estar de alguna forma triturando el hueso de su familiar, de un ser querido, les estaban dando a entender que eso mismo les iba a suceder si ellos se oponían al gobierno o traicionaban a cualquier situación de estos asirios. Ellos de alguna forma llevaban a cabo la decapitación, pero cuando ellos decapitaban a una persona, a la cabeza del decapitado la traían colgado ellos mismos sobre su propio cuello como un collar. Imagínate nada más lo perverso de esta gente. Ellos llevaban a cabo las amputaciones de las extremidades. Sin embargo, hermanos, a pesar de que este pueblo de Asiria era extremadamente sanguinario, así está considerado por la historia, a ellos el Señor mostró su misericordia. ¿Te puedes imaginar? Un pueblo como el que acabo de describir, que aparte era enemigo acérrimo del pueblo de Dios, Dios muestra su misericordia. Miren, no hay mayor ejemplo de amor sacrificial y amor entregado y abnegado que el de Dios. No hay mayor ejemplo práctico que vemos en la vida diaria y en la historia que el de Dios al amar a una humanidad que de alguna forma no hizo nada para ganarse el amor de Dios.
Y eso lo vemos cuando vemos la gracia común de Dios, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Aquel que de alguna manera, cuando el impío y el ateo levanta de alguna forma una palabra retórica en contra de Dios o empuña la mano en contra de Dios, no hay respuesta. Todavía. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia y en su bondad y en su longanimidad, en su paciencia, está esperando que vengan al arrepentimiento. Y estos asirios, el Señor les llevó su misericordia a un pueblo que no merecían el favor de Dios. Ahora, veamos un poco de la estructura del libro. Ya vimos quién es el autor, características de en qué momento Jonás empezó a ejercer su ministerio. Ya vimos quién fundó esta ciudad de Nínive, que fue Nimrod. Ya vimos también quiénes eran los asirios a grandes rasgos. Ahora veamos un poco de la estructura del libro de Jonás. El libro de Jonás lo podemos dividir en 4 escenas principales. Si ustedes miran, Jonás cuenta con 4 capítulos. ¿Y cuáles son estas escenas? La primera escena, la tormenta en el mar. La segunda escena, la oración del profeta. La tercera escena, la predicación en Nínive. Y la cuarta escena, el diálogo entre Dios y Jonás. Y cada uno de estos episodios se desenvuelven en 4 ámbitos diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿dónde sí vivió la tormenta? En el barco, ¿no? ¿Dónde se llevó a cabo la oración del profeta? En el vientre del pez. ¿En dónde predicó en Nínive? Bueno, en la ciudad obviamente de Nínive. Y en cuarto lugar, ¿dónde tuvo Jonás el diálogo con Dios? Fuera de la ciudad. O sea, hay 4 escenas y cada una de esas escenas se desenvuelve en 4 ámbitos diferentes. En el barco, en el vientre del pez, en la ciudad de Nínive y a las afueras de la ciudad. Ahora, estas 4 escenas es en la forma en la que nosotros vamos a abordar este libro a lo largo de la serie de Jonás. No va a ser muy larga, pero va a ser de mucha edificación. Ahora, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy, a manera de introducción, vamos a meditar en la persona de Jonás. O sea, esta enseñanza solamente es la introducción a la serie y quiero que nos enfoquemos en la persona de Jonás. Y quiero que hagamos una práctica en el sentido de que meditemos en nuestra mente qué es lo que tú piensas cuando escuchas hablar del profeta Jonás. ¿Qué es lo que se te viene a la idea? ¿Cómo describirías en lo poco o mucho que has escuchado de este profeta a Jonás? Pensemos en un momento, ¿cómo describirías a Jonás? Por ejemplo, si te dicen, oye, ¿cómo describirías a Juanito? Pero tú sabes que Juanito es tremendo. No, pues este Juanito es necio, es rebelde, es así, o es obediente. Bueno, hagamos la misma dinámica con Jonás. En lo poco o mucho que tú conoces o has leído de él, ¿cómo de alguna manera describirías la persona de Jonás? Miren, muchos describen a Jonás como un profeta rebelde, ¿no es cierto? Muchos describen a Jonás como un hombre o un profeta que huyó de la voluntad de Dios. Muchos ven a Jonás como un profeta xenófobo. ¿Qué significa xenófobo? Xenófobo hace referencia a una persona que siente odio, repugnancia o que es hostil hacia el extranjero. En este caso, consideran a Jonás como xenófobo porque no quiso ir a Siria. Sentía cierta repunción en contra del pueblo que era enemigo de Dios, del pueblo de Dios. Ahora, muchos también pudieran considerar a Jonás como un profeta berrinchudo, ¿no? Cuando de alguna forma la calabaza se muere y pega el grito en el cielo, ¿no? Porque sentía el calorcito y de repente dijo, prefiero morir. O sea, la imagen de Jonás es visto bajo este enfoque, ¿no es cierto? Bueno, quiero que pensemos en lo siguiente. Miren, Jonás fue un profeta que ejerció su ministerio en los tiempos de Jeroboam II, como hace rato les indicaba, en el reinado del norte. Este Jeroboam II logró hacer de su país el estado más poderoso de su área, gracias a las relaciones diplomáticas que él mantenía con el imperio asirio. Pero la Biblia dice de él que hizo lo malo a los ojos de Dios. ¿Quién hizo lo malo a los ojos de Dios? Jeroboam II. Jeroboam II era el rey de la nación de Israel, pero del reino del norte. Es bajo el reinado de este Jeroboam II que Jonás ejerció su ministerio.
Vayamos a segundo libro de Reyes 14:24. No pierdan de vista tres personajes: Roboam, Jeroboam primero y Jeroboam segundo. Son los tres personajes que vamos a estudiar el día de hoy, o que van a ser parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 24. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Quién es este? Jeroboam segundo. Este Jeroboam segundo dice aquí que hizo lo malo a los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Miren, Jeroboam, ¿quién era Jeroboam? Jeroboam, como hace rato decía, de alguna forma era un siervo de Salomón. Pero quiero que veamos lo siguiente. Yo lo que busco ahorita es que analicemos cómo era el medio en el que Jonás desarrolló su ministerio. Si nosotros partimos de que Jonás desarrolló su ministerio bajo el reinado de Jeroboam II, pero resulta que Jeroboam II hizo lo malo igual que Jeroboam I, si investigamos qué fue lo que hizo Jeroboam I, vamos a entender cómo era el contexto cultural en el que Jonás desarrolló su ministerio. ¿Sí me siguen hasta ahí? Bueno, entonces vamos a ver rápidamente ahí primer libro de Reyes. Vayamos a primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Capítulo 12, verso 25. Dice así: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Quiero hacer un paréntesis y quiero explicar la relación de este Jeroboam con Salomón. Resulta que ya en los últimos años de Salomón, sabemos que el corazón de él se desvió por el amor a las mujeres, de tal manera que les hizo levantar altares a los dioses de ellas, y el pueblo de Israel se desvió también adorando estos ídolos. De tal manera que eso fue algo que ofendió a Dios y obviamente tuvo que castigar y disciplinar a Salomón. Resulta que Salomón tenía una persona como un siervo de él que hacía los mandados propios de un rey, que era Jeroboam. Este Jeroboam era un hombre valiente, un hombre esforzado, un hombre que realmente tenía carácter, era un líder dentro del pueblo de Israel. Tanto era así que el pueblo de Israel ya lo veía a este Jeroboam como un líder, porque era un hombre valiente y esforzado. Resulta que Salomón lo manda a hacer pues unos quehaceres propios del reino. Y él yendo hacia una de las calles de Jerusalén, se le atraviesa un profeta de Dios. Y este profeta llevaba una capa nueva. Y le dice: Jeroboam, ven. No, se sienta junto con Jeroboam. El profeta se quita la capa y la parte en 12 partes. Y le dice a Jeroboam: tú toma 10. Y le dice: esto es lo que dice Dios. Dios te dice que te entrega las 10 tribus de Israel. Y ha decidido Jehová dividir el reino por la desobediencia y el pecado de Salomón. Obviamente Salomón llega a sus oídos este acontecimiento. ¿Y qué creen que quiso hacer? Obviamente matar a Jeroboam. Jeroboam, al escuchar esto, sale huyendo a Egipto. Pero ya al pasar del tiempo, obviamente Salomón muere. ¿Quién asciende al trono? Roboam, su hijo. Pero resulta que el pueblo de Israel, al ver a Roboam que asciende al trono, van y le dicen: oye, ¿sabes qué? Tu papá pues nos afligía con tanto impuesto. ¿Por qué no le bajas a los impuestos y de alguna manera pues nos haces llevar una vida más tranquila? Y Roboam dijo: ¿saben qué? Voy a consultarlo.
Pero en vez de ir con los ancianos, con la gente de sabiduría, con la gente de que se rodeó su padre, va con sus compañeros de escuela. Va con sus compañeros de la misma edad y le dice, oye, fíjate que el pueblo me dice así, ¿ustedes qué me aconsejan? Y esto se asemeja mucho a veces a nosotros mismos, ¿no es cierto? Quieres un consejo y en vez de que vayas a la gente que de alguna forma te va a dirigir doctrinalmente o te va a dar un consejo que pues muchas veces no es lo que queremos, pero al final es un consejo bíblico, vamos con aquellos que de alguna forma sabemos que nos van a decir lo que nuestros oídos quieren escuchar. Y este Robam hizo eso. Fue con sus amigos y sus amigos le dijeron, no le hagas caso al pueblo, auméntales más el impuesto. ¿Y qué fue lo que ocasionó? Que el pueblo de Israel de alguna manera pues se levantara en armas. Entonces estaba en este acontecimiento y en este inter cuando Jeroboam, el que huyó a Egipto, pues regresa a Jerusalén. Y él regresó tranquilo de la pena, pues ya Salomón había muerto. ¿Y qué creen? Que el pueblo de Israel observó que él había regresado. Pues el pueblo de Israel se juntó y el pueblo de Israel lo levantó como su líder y su rey. Entonces se cumplió lo que Dios le había dicho por medio del profeta, que le iba a entregar las 10 tribus. Y con él comienza el reino del norte. ¿Por qué? Porque de alguna forma Jeroboam pues había ganado el pueblo porque era un hombre que comenzó en sus inicios temiendo a Dios. Incluso el profeta le dijo, si tú obedeces y si tú guardas mis mandamientos como tu padre David, yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. Fíjate nada más, o sea, este Jeroboam realmente empezó bien su caminar y Dios le prometió estar con él como estuvo con David. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Vean lo que dice el verso 26. Este Jeroboam es del que les estoy hablando. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Ellos dijeron, él pensó así, si el pueblo de Israel dejo que suba a ofrecer sacrificios a Jerusalén, de alguna forma Roboam se los va a ganar y me va a robar el corazón de ellos. Y vean lo que él pensó, verso 28. Y habiendo tenido consejo, fíjate nada más, así como Roboam buscó consejo, pero no de gente sabia, este mismo buscó consejo. Dice el verso 28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¿Qué fue lo que hizo este Jeroboam? Fíjense nada más, yo no sé qué él tenía en la cabeza. Si él está viendo que la palabra de Dios por medio del profeta se cumplió, nombrándolo rey y rey de la división del norte, ¿ustedes creen que Dios no iba a cumplir su palabra si él hubiera guardado los mandamientos y iba a estar igual como su padre David? Aunque no era su padre, ¿no? Pero así se decía, así como el rey David, pues claro que Dios iba a estar con él. Sin embargo, vean cómo muchas veces hay circunstancias en nuestras vidas que nos hacen dudar de lo que Dios ha hablado a nuestro corazón. Y este Jeroboam no fue la excepción. Él dijo, no, se van a llevar la bendición que Dios ya me había hablado a mí. Y como siempre, buscó la forma de retener algo de una manera ilícita. Y vean lo que dice el verso 31. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Fíjate nada más. Dice que puso sacerdotes entre el pueblo. En el Antiguo Testamento, Dios había establecido que los sacerdotes tenían que ser descendencia directa de Aarón y los levitas tenían que ser de la tribu de Leví. Pero a él no consideró eso. A él no le importó el consejo de Dios ni lo que Dios había establecido. Simplemente él estableció sacerdotes entre el pueblo, no importando que no fueran hijos de Leví.
Y dice el verso 32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, y ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Fíjate nada más, él empezó a hacer sus reuniones como a él se le dio su regalada gana. Él dijo, ¿sabes qué? Vamos aquí a establecer algo, no vamos a considerar el consejo de Dios, ni la manera en la que Dios había establecido que el pueblo de Dios se acercara a él. Él no lo consideró. Él pidió consejo de una fuente ajena a un consejo sabio, e incluso él inventó de parte de su corazón. ¿Qué fue lo que hizo este Jeroboam primero? Jeroboam primero, ¿qué fue lo que hizo? Llevó al pueblo de Dios a la apostasía. Él era un hombre totalmente profano. ¿Qué significa profano? Considerar algo santo como inmundo. O sea, que a él no le importó tratar las cosas de Dios como eran, cosas sagradas. A él no le importó. ¿Por qué? Porque él no tenía temor de Dios en su corazón. Entonces, este Jeroboam llevó al pueblo de Dios a la apostasía. Este Jeroboam tuvo grandes cualidades de liderazgo, como les decía. Era valiente, esforzado, era un hombre activo, era muy popular entre el pueblo. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿A dónde guió al pueblo? A la apostasía. Ahora, con esto nos da una idea de los tiempos en los que Jonás ejerció su ministerio. Porque acabábamos de leer en segundo libro de Reyes que Jeroboam II continuó con la maldad de Jeroboam I. O sea, que era un pueblo que continuaba en la apostasía. Fue bajo ese contexto en el que Jonás desarrolló su ministerio. Vayan al segundo libro de Reyes, capítulo 14, verso 24. Ahora, quiero retomar lo del inicio. Estamos viendo, o les hice una dinámica de qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas de la persona de Jonás. Ya dijimos que pues es considerado como un profeta rebelde, ¿no es cierto? Uno que no obedeció la voluntad de Dios, caprichoso, berrinchudo, que odiaba a los asirios. Pero vamos a ver cómo de alguna manera este Jonás, pues dentro de su vida, pues tuvo un tiempo malo, como el que leemos en su libro. Pero una de las cosas que quiero que observemos es de que en qué tiempo él desarrolló su ministerio. En un tiempo donde había gran apostasía. En un tiempo donde el pueblo de Dios no consideraba los caminos del Señor. Ahora, vamos a leer segundo libro de Reyes. Dice así: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, Jeroboam II, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás. Quiero que observen esta frase, por su siervo Jonás. Desliguemos nuestra mente un momento del libro de Jonás y pensemos en otro aspecto de su ministerio que probablemente no lo habíamos considerado. ¿Por qué? Porque Jonás efectivamente servía en su ministerio en un tiempo donde las cosas eran turbias, donde había una gran oscuridad espiritual y donde la adoración al Dios verdadero se había perdido, donde le tocaba predicar y hablar a un pueblo de dura cerviz, a un pueblo donde el gobernante era un rebelde que llevó al pueblo de Dios a la apostasía.
En ese contexto Jonás estaba metido. O sea que Jonás estaba desarrollando su ministerio en un cuadro difícil de hacerlo. Porque este versículo 25 donde dice por su siervo Jonás, al mencionar el texto, su siervo Jonás implica que Jonás era un profeta que cumplía a cabalidad su ministerio. Los tiempos de Jonás, hermanos, fueron tiempos difíciles, tan difíciles como los de Juan el Bautista. Pensemos un momento en los tiempos de Juan el Bautista. ¿Cómo eran? Eran igual que los de Juan, perdón, que los de Jonás. ¿Por qué? Porque el pueblo de judío, los fariseos y saduceos, se encontraban en una gran apostasía. E iban en una rebelión abierta en contra de Dios. O sea que el tiempo de Jonás puede ser comparado como los tiempos de Juan el Bautista, como los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, donde de alguna manera el pueblo de Dios se encontraba, en una gran apostasía. Y en esos tiempos solo los hombres fieles tienen el temperamento para señalar el pecado al pueblo de Dios. Así como Juan el Bautista, generación de víboras, quien nos enseñó a huir de la ira venidera. Así como nuestro Señor Jesucristo, cuando les mandó a hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿No? Vean nada más cómo esos tiempos en los que vivió Jesús y los que vivió Juan el Bautista eran tiempos similares en los que Jonás desarrolló su ministerio. Y para desarrollar un ministerio bajo este contexto difícil se requiere hombres de compromiso, hombres de carácter, hombres que de alguna forma no les tiemble la mano al señalar el pecado. Ahora, esto es muy distinto a lo que nosotros podemos tener en mente respecto al carácter de Jonás, ¿no es cierto? Porque si nosotros miramos a Jonás y lo vemos como un rebelde nada más, sería una perspectiva muy equivocada. Porque no siempre la vida de Jonás se caracterizó así. Yo creo que todos en un momento dado de nuestras vidas tenemos un tiempo malo, ¿no es cierto? No, pero eso no te caracteriza toda tu vida. Pero yo creo que si hemos de algún momento dado puesto a Jonás como siempre un profeta rebelde. Y no siempre fue así. Jonás desarrolló su ministerio en un tiempo difícil, como el de Juan el Bautista. En un tiempo difícil, como el de nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de eso, él sí tuvo el temple para ir y señalar el pecado del pueblo de Dios. Miren, se los quiero ilustrar con esta imagen que tengo aquí. Yo sé que algunos me han escuchado hacer esto en otra ocasión, pero ¿qué es lo que ustedes ven? ¿Qué ven? ¿Qué ven? Ahí usted ya me escuchó la vez. ¿Qué ven? Un punto, ¿no es cierto? Fíjense cómo somos nosotros. Hay un punto en esta hoja, pero ¿por qué no vemos alrededor de la hoja? O sea, vemos una hoja blanca. Y generalmente nuestra mirada siempre es al punto. Y así hacemos con la gente. La gente lleva toda una vida recorrida y lo único que enfocamos son esos tiempos malos de la persona. Son esos tiempos en los que de alguna manera no le hicieron muy bien, como en el caso de Jonás, como en tu caso, como en mi caso. ¿No te ha pasado que de repente ya te etiquetan? Solo por una etapa de tu vida donde pues mostraste cierta humanidad, como en el caso de Jonás. Pero déjame decirte algo, Jonás fue un profeta de temple. Fue un profeta que no, como decimos normalmente, no tenía temor de confrontar a un pueblo rebelde. Miren, ese era Jonás. Pero como todo hombre mortal, también manifestó su humanidad, como la manifestó Abraham. ¿Quién es Abraham? ¿Por qué de Abraham no muchas veces no se enfoca o no se considera lo mismo? Porque también la regó. Fíjate, Abraham, ¿quién es? El padre de la fe. Y el Señor le prometió un hijo, una promesa con él de pacto a través de un descendiente que era Isaac. Pero al pasar el tiempo, ellos se desesperaron. ¿Y qué sucedió? Que le quisieron ayudar a Dios. Y entonces tomó a Agar y tuvo a Ismael. Ismael fue su hijo. Y de alguna manera encontró cierta satisfacción o cierta incluso realización en él. Porque te imaginas un hombre de 100 años que no tiene hijos.
y de repente le dice, ¿vas a tener un hijo? ¿Te imaginas el deseo de esa persona por ese hijo? Yo creo que Abraham se desvivió por él. ¿Cuántos en la actualidad, gente que no tiene hijos, por alguna razón no tiene la posibilidad de tener hijos y desearían tener un hijo? Darían todo por tener un hijo, ¿no es cierto? Imagínate a Abraham a los 100 años, se le concede, tiene un hijo, o se desespera y se mete con Agar y le da y tiene un hijo. Así hacemos muchas veces nosotros. Nos desesperamos en la promesa, en esperar en Dios, pensamos que Él se tarda y efectivamente Dios te quiere dar un Isaac. Dios quiere cumplir la promesa en algo que te dijo o en algo que Él está haciendo en tu vida. Pero por desesperado, quieres ayudarle a Dios y ese Isaac se convierte en un Ismael. Y así hay muchos que en vez de tener en sus brazos a un Isaac, tienen en sus brazos a un Ismael. Sientes de alguna forma placer, pero no es el de la promesa. No es lo que Dios tenía diseñado para ti. Y así es Abraham. Abraham también, de alguna forma, tuvo esos tiempos malos. ¿Y qué pensar de David? ¿Quién era David? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué dice que era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque era un hombre que se sabía arrepentir. Era un hombre que sabía, en el momento en el que él pecaba, él se sabía arrepentir. ¿Y qué hizo este David? Fíjate, un hombre valiente como él. Y al final todos entendemos que estando en la terraza, andando por los 50 años, algo que nos debe llamar la atención a los hombres, que no importa la edad que tengas, somos susceptibles a caer en pecado. David fue aproximadamente a los 50 años. Cuando uno hubiera pensado, oye, es un hombre maduro, ya es un hombre que ha caminado con Dios, ¿cómo es posible que haya deslizado? Pues lo hizo. Fíjate nada más, también tuvo sus tiempos malos. ¿Qué pasó con Salomón? El hombre más sabio de toda la tierra. Un hombre que de alguna manera no se había hallado en la tierra como él. Un hombre que tuvo paz, tuvo riqueza. Nadie ha acumulado tanto como este hombre. ¿Y qué pasó? Como hace rato les decía, los últimos años de su vida, su corazón fue desviado. Fíjate nada más. También tuvo sus tiempos malos. Ni qué hablar de Sansón. Sansón, un hombre que el propósito de Dios era liberar a su pueblo de los filisteos por medio de él. ¿Y en qué terminó? En un payaso de los filisteos. Dice que cuando lo tenían ya preso, el rey de los filisteos estaba en una reunión ahí en el palacio, ahí en el lugar donde se reunían a hacer fiestas, y estaban tan contentos y llenos de alegría y de vino que les dijo, ¿saben qué? Traigan a Sansón para que nos divierta. ¿Te imaginas? Se convirtió en un payaso de los filisteos. Y muchas veces nosotros también terminamos convirtiéndonos así. ¿No? En vez de ser libertadores, nos convertimos en el entretenimiento de aquellos a los que en un momento dado les dimos testimonio del evangelio. ¿Sí o no? A veces también Sansón tuvo sus tiempos malos. Y Jonás no fue la excepción. Nosotros pudiéramos continuar la larga lista. Inclusive pudiéramos estar nosotros mismos en ella. Miren, al inicio yo les dije que íbamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Cuál era? ¿Qué se le viene a la mente o qué se te viene a la mente cuando pensamos del profeta Jonás? Miren, este ejercicio nos muestra cómo una persona pudiera tener mucho de qué ser reconocido como la hoja en blanco, pero solamente enfocamos esos pequeños detalles en su vida en los que no le hicieron muy bien y que justo en esos detalles los marcamos por el resto de su vida. Solemos ser muy críticos bajo nuestra propia mirada, pero bajo la mirada del Señor es otra perspectiva. Fíjense que en los evangelios, cuando Jesucristo habla de Jonás, en ningún momento lo utiliza como ejemplo de un mal siervo. Fíjate esto, ¿eh? En los evangelios, Jesús cuando habla de Jonás, nunca se refiere a él como un siervo malo. Nunca. Todo lo contrario. Parece haber tenido la figura de Jonás en gran estima. Hasta el punto de haberlo reivindicar delante de los judíos.
¿Cómo lo sabemos? Miren, vayamos a Mateo capítulo 12, verso 38. Mateo 12, 38. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal del profeta Jonás. Observen esto, sino la señal de Jonás el profeta. Esto es importante. Voy a seguir leyendo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Miren, ¿por qué son importantes estas palabras que hace rato decía? Jesús no duda en hablar de la señal de Jonás, el profeta. Jesús le habría sido suficiente simplemente decir la señal de Jonás. Sin embargo, él deliberadamente añade la palabra profeta. Y esto no tendría gran importancia si no fuera por el hecho de que los rabinos de su día negaban que Jonás fuera un profeta auténtico. Porque ellos precisamente tenían a Jonás como un hombre rebelde, un desobediente, y no lo incluían en la lista de todos los profetas de Israel. Este hecho queda confirmado en Juan capítulo 7, verso 50. Vayamos ahí, Juan 7, 50. ¿Se acuerdan que hubo una confrontación entre los fariseos y Nicodemo? Vean lo que dice. Hubo una confrontación después de un fracasado intento de arrestar a Jesús. Dice así, se los voy ahí a sintetizar un poco. Dice, Nicodemo les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Respondieron y le dijeron: ¿es que tú también eres Galileo? Investiga y verás que ningún profeta surgió de Galilea. Observen la escena en la que les estoy compartiendo. Al Señor le demandan señal y él dice: no tendrán señal más que la del profeta Jonás. Él hace énfasis en eso, porque él sabía muy bien que los fariseos no consideraban a Jonás como un profeta. ¿Por qué? Porque tenían el mismo concepto que muchos tienen de Jonás en la actualidad: un rebelde, una persona que no era digna de entrar en el salón de la fama de los profetas del Antiguo Testamento. Por ese hecho, eso que aconteció en su historial. O sea, no tenía el derecho. Vean lo que yo hace rato les mencionaba, que Jonás provenía de una tierra que es Gat-Efer. Gat-Efer, según Josué 19:13, estaba en el territorio de Zabulón. ¿Dónde era el territorio de Zabulón? En Galilea. ¿Qué quiere decir esto? Que Jonás era claramente galileo, hermanos. Al decir ellos que ningún profeta surge de Galilea, quieren decir que los fariseos dan a entender que para ellos Jonás no era profeta. Y Jesús, en cambio, lo llama explícitamente el profeta Jonás. Fíjate la perspectiva del hombre y la perspectiva del Señor. Bajo la perspectiva del hombre, el acontecimiento de Jonás era digno de no entrar dentro del salón de la fama del Antiguo Testamento como los héroes de la fe. Y el Señor, de alguna forma, su mirada era diferente, porque de alguna forma reivindicó el carácter de Jonás delante de ellos. Para el pueblo judío, Jonás no era profeta, pero el Señor les dice el profeta Jonás. Aún hay más. Ahí en Mateo capítulo 12, cuando se empieza a cuestionar la autoridad del Señor, surgen 3 ocasiones donde el Señor muestra su supremacía ante personas o lugares del Antiguo Testamento. No vamos a leer todo Mateo 12, pero ¿se acuerdan que Mateo 12 inicia mostrando a Jesús como el Señor del día de reposo? Sucede que va entrando Jesús y de repente va caminando Jesús en un día de reposo y sus discípulos, al tener hambre, empiezan a comer. Y los demás dicen: hey, ¿cómo están haciendo eso en el día de reposo? Y dice ahí Mateo 12:6, solamente les voy a puntualizar lo siguiente: os digo que algo mayor en el templo está aquí.
Miren, ¿cuál era el símbolo más glorioso del Antiguo Testamento en lo que se refiere a culto? El templo, ¿no es cierto? El templo era el lugar o el simbolismo más glorioso dentro del sacerdocio levítico. Y el Señor dice que algo más grande que el templo estaba ahí. O sea, ¿quién? Él. Él se compara en supremacía y en autoridad con lugares y con personas del Antiguo Testamento. Ahora, sigan este mismo pensamiento. Si el templo era considerado como un símbolo de gloria y de honor y de gran supremacía, el Señor dice, yo soy más que eso. De repente, ahí en el mismo Mateo 12, cuando le piden señal, resulta que el Señor les dice que ahí en Mateo 12, 42, cuando dice que la reina de Saba vino y fue a escuchar la sabiduría de Salomón, el Señor dice, algo más grande que Salomón está aquí. ¿Por qué menciona a Salomón? Porque Salomón, a los ojos de la historia de Israel, es considerado como la época dorada, junto con la de su padre David. ¿Por qué? Porque Israel no ha tenido otra época más gloriosa que la de ellos. Y a pesar de eso, el Señor le dice, mira, Salomón, ustedes lo tienen catalogado como algo inglorioso, por todo lo que representa. Pues algo más grande está aquí que él. Algo más grande que el templo, algo más grande que Salomón. El contexto religioso o de adoración, soy más grande que eso. El contexto monárquico, soy más grande que eso. Recordemos que Jesús tenía estos tres oficios: sacerdote, profeta y rey. Jesús es sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, el templo de Dios. Rey, más grande que Salomón, y profeta. Dice ahí Mateo 12, 41, algo más grande que Jonás está aquí. Ahora sigan el pensamiento, la lógica del pensamiento. Jesús se está comparando con algo simbólico del Antiguo Testamento que tiene representación. El templo, Salomón. Si Jonás no fuera algo importante, ¿por qué se iba a comparar con Jonás? ¿No es cierto? Miren, se compara con Jonás. Al compararse con Jonás, como mínimo, al hacer esto, Jesús tiene el ministerio de Jonás en alta estima. Lo que para los judíos no lo tenían. Por un periodo de su vida que resbaló. Yo sé que me están entendiendo, porque muchos de los que estamos aquí, en el transcurrir de nuestra vida hemos patinado. ¿No es cierto? Y hay una mancha moral en nuestro corazón. Y esta noche puedes estar aquí con esa mancha. Que estás aquí, pero hay algo en ti que sabes que resbalaste. Y sabes que no la has hecho muy bien. Y sabes que, híjole, pues te sientes como que ya no eres digno del Señor. No eres digno del ministerio. ¿No es cierto? Pero mira nada más lo que el Señor está haciendo. La perspectiva del Señor no es solamente un solo aspecto de tu vida. No solamente es mirar el punto en la hoja. Va más allá. Miren, no tendría sentido compararse con el profeta Jonás si hubiera sido Jonás, a los ojos de él, un desobediente o un inútil. Porque decir que él es mayor que Jonás, si este no es más que un profeta reprobado, es no decir nada. Porque te comparas con alguien que tiene por lo menos un estándar, pues un estándar aprobado, ¿no es cierto? Pero no te vas a comparar con alguien que de plano dices, no, ¿por cómo voy a comparar con este? Como cuando decimos, oye, fulanito es de tu familia y como tiene un mal testimonio, ¿qué dices? No, ese ni de mi familia es. No, lo negamos, ¿no es cierto? O sea, eso mismo hubiera hecho el Señor. No, si me voy a comparar, pues con Isaías, con Elías, con Moisés. Pero Jonás, eso habla bien de que el ministerio de Jonás no lo podemos encasillar solamente como generalmente es visto Jonás. Miren, tanto Jonás como Jesús procedían de Galilea y los dos fueron descalificados como profetas por los judíos. Tanto Jesús como Jonás.
Ahora, ya para ir hacia el final, el libro de Jonás tiene también dos grandes divisiones. Tiene dos grandes divisiones. La primera división la encontramos en el capítulo 1, verso 1 y verso 2. Esta primera división nos habla de un comienzo, pero de un comienzo que tuvo un tropiezo. Vean lo que dice ahí Jonás, el libro de Jonás. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella. Esta es la primera división. La primera división comienza con un llamado a Jonás a cumplir su ministerio, de ir a la gran ciudad de Nínive y proclamar contra ella arrepentimiento. Pero es un comienzo que tiene un tropiezo. ¿Por qué? Porque todos sabemos lo que aconteció. Jonás desobedeció. Jonás fue a un rumbo contrario. Ahora, cualquiera hubiera dicho: no, ese Jonás ya quedó eliminado de la carrera. Pero Jonás tiene otra división que la encontramos en el capítulo 3, verso 1. Y esta segunda división trata de una segunda oportunidad. El Dios de las segundas oportunidades. Dice ahí Jonás capítulo 3, verso 1. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella. Esta segunda división de alguna forma está marcada por una vida de obediencia. O sea que Jonás aprendió que en la primer llamado aprendió y cosechó las consecuencias. Pero ahora en la segunda oportunidad que el Señor le da a su segundo llamado, Jonás sabía lo que tenía que hacer. O sea, de alguna manera Jonás había aprendido, ¿no es cierto? Jonás de alguna forma pensó: ¿sabes qué? Ahora lo tengo que hacer bien. Era una segunda oportunidad donde él de alguna forma iba a empezar a obedecer el mandato de Dios. Ahora, ¿cuántos de aquí se pueden identificar como Jonás? Que en una etapa de tu vida corrías bien, pero algo pasó que te hiciste desobediente al mandato de Dios. Algo pasó. Como cristiano corrías, probablemente no servías en el ministerio, pero tu vida cristiana se caracterizaba por una obediencia a Dios. ¿No es cierto? En comunión te congregabas, te discipulabas, adorabas a Dios, experimentabas las delicias de estar en la presencia de Dios, experimentabas la delicia al leer la Biblia, al orar. ¿No es cierto? ¿Cuántos de aquí corríamos bien? Pero en un momento dado de esa carrera te hiciste desobediente al mandato de Dios. Y los que vieron tu desobediencia solo atinaron a decir: ese no es profeta. La élite religiosa solo dijo: es un rebelde. Solo atinaron a ver el punto en medio de la hoja, ¿no es cierto? Pero hoy, déjame decirte, hoy tengo un mensaje de parte de Dios para tu vida. ¿Cuál es? Vino palabra del Señor por segunda vez, diciendo: levántate. Ese es el mensaje de Dios. Levántate. Levántate. Deja ya de lamentarte por lo que pasó. Es que no sabe, hermano, lo que pasé. Ya deja de lamentarte. Deja de lamentarte por lo que pasó o por lo que hubiera pasado. Porque muchos se lamentan: uy, es que 5 años que los hubiera aprovechado en el evangelio, Deja de lamentarte por lo que pasó como por lo que hubiera pasado, pero también por lo que piensas que ya no fuiste. Jonás pudo haber pensado: ¿sabes qué? Fallé como profeta. Estando en el vientre de ese pez, ha de haber dicho: fui un desobediente. El Señor ya no va. Por eso clamó desde el vientre del pez. Él hizo un clamor a la misericordia de Dios. Y el Señor escuchó su clamor. Y vino la respuesta. ¿Y cuál fue? Levántate. Levántate y ve. O sea, hay un mandato de parte de Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que estás haciendo mal. Tú sabes la instrucción que Dios te ha dado y que no lo has hecho. Pero así como Jonás,
Fue a Nínive, a la gran ciudad, y proclamó en ella. Así de esa misma manera debemos de ser cada uno de nosotros, a los cuales Dios les está hablando en esta noche. Levántate. Pero no sabe lo que dice. No importa, no importa. Arrepiéntete y levántate. ¿Por qué? Porque no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay mancha moral que el Señor no pueda limpiar en el corazón de nosotros como sus hijos. Fue a una nación como los asirios, que tenían formas de torturar tan inimaginables, grotescas, sanguinolientas. ¿Te imaginas ese corazón de ver sufrir a la gente? Eran sádicos, sentían placer al hacer sufrir a la gente. Ya para que una persona experimente placer al ver a otra persona sufrir, es porque se encuentra en la escala con una conciencia cauterizada más baja que uno se puede imaginar. Son psicópatas. Eran psicópatas estos hombres. Y a pesar de eso, el Señor fue y mandó a Jonás a una ciudad que no merecía el favor de Dios. Y es la misma actitud que pudiéramos tener nosotros. No merecemos el favor de Dios. Somos como un Jonás, fuimos rebeldes en nuestra vida, fuimos necios, desobedecimos al mandato de Dios. Pero la historia no se quedó ahí. La historia tiene dos partes. La primera, donde sí, Jonás mostró su rebelión, y la segunda, donde Dios muestra la oportunidad por segunda vez que le da a Jonás. Déjame decirte algo, Dios en esta noche te está ofreciendo una oportunidad más. Puede ser la segunda, puede ser la tercera, pero Dios es el Dios de las oportunidades. Mientras cada día el Señor nos dé, tenemos una gota de su misericordia diaria. ¿Por qué? Porque diariamente experimentamos su misericordia. ¿De qué manera? No recibimos lo que merecíamos. Y tú sabes bien que lo que merecemos por la actitud de nuestro corazón o por lo que estamos practicando, merecemos el juicio de Dios. Por eso cada día es una gota de su misericordia. ¿Por qué? Porque no estamos recibiendo lo que merecíamos. Lo cual implica que la paciencia de Dios para con nosotros es que nos levantemos una vez más. ¿Por qué? Porque el Señor te dice, levántate y ve y proclama en esa ciudad. O sea, tienes un propósito. ¿Y sabes cuál es el propósito para tu vida? No tardes más. Sacúdete del lugar de letargo en el que estás. Jonás fue a Nínive otra vez. Cumplió el mandamiento de Dios. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tú vas a tardar? ¿Cuánto tiempo vas a tardar? ¿Cuánto tiempo vas a estar en esa posición de autolástima, lamentándote? ¿No? Ahí sintiendo, autoflagelándote a ti mismo, ¿no? Torturándote en tus propios pensamientos. ¿No? Hay veces que nos escuchamos tanto a nosotros mismos donde llegamos a creer nuestros propios pensamientos. No tengo esperanza, no tengo ya más otra oportunidad. Ya no, ya el Señor ya perdió, ya perdí toda oportunidad con el Señor. Y la historia de Jonás es una historia de un hombre que era igual como nosotros, que patinó igual como los otros hombres de Dios en una etapa de su vida. Pero de la misma manera Dios lo volvió a levantar. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos en esta noche. El Señor quiere ministrar tu corazón en esta noche. No te distraigas. Vamos a guardar un momento de silencio, porque el Señor quiere susurrar a tu corazón. El Señor quiere hablarte a tu corazón. Ya te habló con su palabra y ahora el Espíritu de Dios está aquí y quiere liberarte. El Espíritu de Dios está aquí y quiere ministrar tu corazón. Probablemente estás a punto de tirar la toalla o sientes que hay en tu corazón una mancha moral que por más que intentas no la puedes borrar. El Señor quiere limpiarla en esta noche. El Señor quiere lavarte.
No te vayas de aquí sin que, sin que el Señor ministre tu corazón. Yo sé que muchos se sintieron identificados con la historia de Jonás. Yo sé que muchos en una etapa de nuestra vida, o puedes estar atravesando en esta etapa ahora de desobediencia, o estar cosechando las- la amargura, las trágicas consecuencias de tu desobediencia. Pero el mensaje del Señor es claro: Él no te desecha, Él no te ha desechado, Él sigue teniendo de ti misericordia. Así como aquella mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio y estaba la élite religiosa, le dijo: Señor, hemos encontrado a esta mujer y la ley dice que debe morir. Y el Señor mostró su misericordia. El que esté libre, que arroje la primera piedra. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Dónde están aquellos que te condenan? Ella dijo: se han ido. La respuesta del Señor: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. El Dios de las múltiples oportunidades. Ese Dios de las oportunidades es el Dios que en esta noche quiere ministrar tu corazón. ¿Te sientes cansado, afligido? Ven, pasa aquí al frente. Queremos orar por ti. Deja que el Señor ministre tu vida. Si te sientes como Jonás, como Abraham, como un David, como un Sansón, que no te dé pena. Ven. Todos de alguna manera hemos pasado por ese caminar. Y estando en ese caminar, siempre nos hace falta un empujón. Siempre nos hace falta que alguien ore por nosotros. Siempre nos hace falta que alguien levante nuestras manos. ¿Te sientes cansado, afligido? Ven. Nadie va a juzgarte, nadie va a pensar mal. No, ven. El Señor quiere ministrar tu corazón. El Señor de las múltiples oportunidades quiere obrar en ti en esta noche. No cierres tu corazón. No sientas pena. Ven. Queremos orar por ti. El Señor ha visto el dolor de tu corazón. El Señor ha visto tu vida, tu aflicción. El Señor ha visto las veces en las que sola en tu alcoba, en tu cuarto, o en las noches cuando estás acostado, Él ha visto esas lágrimas rodar sobre tus mejillas. Él ha visto que eres débil en ciertas áreas, pero Él quiere levantarte en esta hora. Él quiere estirar su mano de gracia y fortalecerte en esta noche. Deja que el Señor obre en tu corazón. Queremos orar por ti en esta noche. Esta reunión es una reunión que Dios ha preparado para ti, para ministrar tu corazón. ¿Habrá algún Jonás por ahí? ¿Algún Abraham? ¿Algún Sansón? ¿Algún David? Queremos orar por ti en esta hora. El Señor quiere ministrar tu corazón. El Señor no te desecha, el Señor te ama. El Señor te ama. El Señor te ama. El mensaje de Dios es: levántate. Levántate de ahí donde estás.
Deja que el Señor ministre tu corazón. Así con tus ojos cerrados, no te distraigas. El Espíritu Santo está aquí. Quiere ministrar tu corazón. El Espíritu de Dios está aquí. Él es el consolador. Él es el ayudador. Y Él quiere ministrar tu corazón esta noche. Quiere ministrar tu vida esta noche.